Hola, ¿qué tal, amigos y usuarios del software Dieta? A nombre de Agrozootech, le damos la más cordial bienvenida a este video tutorial, que trata sobre el manejo del software Dieta, en el transcurso del cual, aprenderemos muchas pautas, sobre el uso de las herramientas con las que cuenta el software, para de esta forma obtener un mayor provecho y beneficio de las bondades que nos aporta el mismo. El software Dieta está diseñado para el cálculo de dietas a mínimo costo, realizar el balance de raciones para bovinos de leche y llevar el análisis productivo de un lote de producción. Copyright. Todos los derechos pertenecen a John Edison Atienza Ordiales, debidamente registrado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, certificado número QU-I 046136 del 8 de mayo del 2015. Ingreso al sistema. Una vez instalado el software, se le creará automáticamente el icono de acceso directo en el escritorio, ya en el mismo y con un doble clic en este, se le abrirá la ventana de Dieta, que es la que le permite el ingreso al sistema. En esta ventana, Dieta, aparecerá el nombre del propietario del software en forma inmodificable. En la lupa que se encuentra al frente de la palabra usuario, dar un clic, se abrirá otra ventana en la que se apreciará el nombre o los nombres de los usuarios que estén habilitados para utilizar el software, en la cual tendrá que con un doble clic seleccionar el usuario con el que se va a trabajar. Posteriormente a ello tiene que ingresar la contraseña del usuario respectivo. Esta contraseña fue creada al final de la instalación y en caso de ingresar a otro usuario, esta será creada en el momento en que se genere el nuevo usuario. En cualquier momento, usted puede recuperar su contraseña acudiendo a los enlaces, recuperar contraseña, ingresando el nombre del propietario y respondiendo a la pregunta personalizada o mostrar contraseña, ingresando la contraseña del propietario del software. Registre o escriba la contraseña y con un clic en ingreso o enter, usted accederá al menú principal. Adicionalmente, con un clic en el icono de la imagen de Dieta, que está en la ventana de ingreso al sistema, nos permite una conexión directa al sitio web del software siempre y cuando esté conectado al servicio de Internet, en el que se podrán realizar consultas, comentarios, avances, novedades y demás sugerencias con respecto al mismo. Caso contrario puede comunicarse en forma directa y personalizada a través del correo electrónico agrozootech@yahoo.es. Menú principal. Desde la ventana Menú principal, se ha considerado la opción de crear 10 plantillas de formulación, identificadas con las teclas Control más 1, Control más 2, Control más 3, hasta Control más 0, cuya finalidad es la de acelerar el proceso de cálculo. Importante ya que se cuenta de antemano con los ingredientes, nutrientes y la especie, que se utilizarán en un planteamiento dedo, según cada plantilla. La especie, los ingredientes y los nutrientes pueden ser seleccionadas con un doble clic desde el icono respectivo. Para que la plantilla considere la información modificada, esta debe ser guardada. Cabe mencionar además, que las plantillas pueden ser modificadas las veces que sean necesarias y en cualquier momento. Ahora bien, la ventana de menú principal consta de dos pestañas, una de mantenimiento y otra de archivo. Empecemos con la de mantenimiento. Aquí encontramos el recuadro que corresponde a la formulación propiamente dicha. Dependiendo de la acción que vayamos a realizar, desde este recuadro, encontramos los iconos con los que podremos habilitar las ventanas de formulación, sea esta para monogástricos, Control más N, o para el balance de dietas de vacas lecheras, Control más B grande. Crear, eliminar. Desde aquí se pueden crear, modificar o eliminar los nombres e información no nutricional, pero sí la general, de los ingredientes, nutrientes o especies, con un clic en el icono de la información en la que se vaya a trabajar. Ingredientes, clic en el icono correspondiente y se abre una ventana con un fondo de color verde, en la cual se podrá crear, ver o modificar un ingrediente. Si se considera crear un ingrediente, se activan los recuadros en el cual se podrá colocar el nombre del ingrediente nuevo, maíz, soya, aditivos, etc. También se podrá incluir una breve descripción del mismo, la misma que podrá albergar toda la información que nosotros deseemos incluir, proveedor, concentración, principio activo, etc.
el costo, el porcentaje de uso en la dieta mínimo y máximo, los que por defecto son 0 y 100 respectivamente. Habrá que considerar si se trata de un fertilizante, clicar y dar un visto en el cuadro pertinente, lo propio si este ingrediente va a ser utilizado como alimento de rumiantes hay que dar un visto en el recuadro correspondiente. Luego nos preguntarán si este alimento o ingrediente de rumiantes a qué categoría pertenece, si es forraje, dar un visto también en seco si es un heno o un visto en húmedo si es un ensilaje o pasto directo. Caso contrario seleccionar si es un concentrado, una proteína animal, grasa, ácido graso o es una vitamina o mineral. Además esta ventana aporta o posee una gama de iconos que están plenamente identificados, como son, una calculadora para efectos de cálculos, el icono duplicar, mismo que copia toda la información y composición nutricional, pero que al guardarlo este se debe modificar total o parcialmente el nombre del nuevo ingrediente, pues recuerde que es una copia y debe poseer otro nombre. Usted podrá crear un ingrediente nuevo desde cero, modificar. Lo hace cambiando total o parcialmente la información de ese ingrediente, sin alterar la composición nutricional del mismo. El icono eliminar. Elimina al ingrediente totalmente y considere que pueden alterarse las dietas creadas con este ingrediente. Para poder completar esta operación, por seguridad, el sistema le solicitará una contraseña o clave de acceso, que es con la que se accedió al menú principal del usuario. En cancelar, no se ejecutan los cambios y se podrán mantener sin modificar, y, por último, se puede guardar el nuevo ingrediente o los cambios generales de ese ingrediente, acepta y guarda los cambios realizados, dando por finalizada la operación de mantenimiento para ingredientes. Nutrientes. Bajo el mismo criterio, hay que seleccionar el icono de nutrientes. Se abre una ventana de color amarillo, en la cual se podrá crear, ver o modificar el nombre del nutriente, energía, proteína, grasa, aminoácidos, etc. Se puede ingresar una breve descripción según su criterio y si es que lo amerita. Adicionalmente encontrará una pestaña para seleccionar la unidad de medida de dicho nutriente, tanto por ciento, partes por millón, kilocalorías por kilogramo, etc. La gama de iconos en la parte superior de la ventana nos indicará la opción a realizar, esto es duplicar, crear, modificar, eliminar, solicita clave, no hacer nada o guardar cambios posibles. Especies, icono característico de especies, abre una ventana con fondo de color celeste. En la primera pestaña, la de especie, usted podrá seleccionar una de ellas, broiler, ponedoras, cerdos, etc. Luego podrá incluir la genética de la especie con la que se trabajará, dato que es proporcionado por la casa comercial que le provee los animales, y, por último, se podrá incluir una breve descripción de las características de la etapa fisiológica en la que se puede explicar edad, pesos, consumo de alimento, producción, etc., para proceder luego con lo que ya es de su conocimiento y dominio, esto es, la gama de iconos en la parte superior de la ventana que nos indicará la opción a realizar, como es la de duplicar con toda la información de la especie, que amerita ciertos cambios de nombres, crear desde cero, modificar parcialmente el nombre, eliminar, solicita clave, o guardar cambios posibles. Recuerde que aquí en crear, eliminar se está hablando solamente de información básica o generales sobre los ingredientes, nutrientes o especies. Duplicar información de un ingrediente, muy importante para el nutriólogo, es contar con una base de datos altamente confiable, por lo que se torna importante mantener un ingrediente con información nutricional acorde a la procedencia geográfica, proveedor, humedad, calidad física, etc., pues los valores son fluctuantes aunque en pequeñas proporciones. Para realizar esta variación, dieta, considera la posibilidad de realizar duplicados de los ingredientes 1. Desde el icono duplicar ingrediente, la podemos guardar con su composición nutricional idéntica, para luego poderla modificar de acuerdo al análisis proximal o de laboratorio actual, o a su vez tomada de una fuente confiable. Luego de realizados los cambios, al momento de guardarla, es necesario modificar el nombre con algún pequeño detalle. 2. Otra forma de modificar la información del duplicado antes de ser guardada, es la de utilizar un patrón o nutriente determinante, la que consiste en incrementar o reducir los valores de los nutrientes del ingrediente en forma proporcional.
a la diferencia que existiera entre la información del ingrediente de la base de datos del software y la nueva obtenida por medio de un análisis proximal, correspondiente al mismo nutriente determinante. Para llevar a cabo este duplicado, nos ingresamos desde Menú principal, Mantenimiento, Crear, Ingrediente, Ventana Ingredientes, Duplicar. Se abre una ventana para seleccionar el ingrediente a duplicar, seleccionarlo con un doble clic. A la vez se activa el icono característico de dieta, en el cual le damos un clic y se abre la ventana para seleccionar el nutriente determinante. En la ventana del nutriente determinante, podemos seleccionar uno, en base al que se realizarán los cambios, utilizando el filtro en el recuadro del nombre o con un doble clic directamente en el nutriente deseado. Con el icono se puede regresar para seleccionar nuevamente el nutriente determinante si no es el que queremos. Una vez aquí se activan todos los casilleros que se encuentran al frente de los nutrientes sobre los cuales se realizarán los cálculos o modificaciones, los mismos que pueden ser desactivados de uno en uno de acuerdo a las necesidades de cambio o pueden ser desactivados todos con el icono, para luego seleccionar únicamente los que se requieran modificar. Luego en el casillero valor, se ingresa la cantidad del nutriente determinante que es dada por el análisis o estimado bajo cualquier método, para posteriormente clicar el recuadro calcular, con lo que en la columna de la derecha se verán los valores modificados proporcionalmente a la diferencia entre los determinantes. Si se considera que es lo que buscamos, procedemos a modificar el nombre del ingrediente, pues el software no lo grabará con el mismo nombre, para luego proceder a guardarlo. Nota: recuerde que en todo momento podemos abortar la operación, mientras no se dé clic en guardar. En caso de no estar conforme con el resultado, luego del proceso de guardado, a este lo podemos eliminar mediante el método tradicional ya conocido. Modificar nutrientes, ingredientes. Una vez clicado en el icono ingrediente, se nos abre la ventana Modificar composición nutricional. Desde aquí se procede al ingreso de la composición nutricional de los ingredientes creados anteriormente. Recordemos que en el paso anterior, se crea solamente el nombre del ingrediente y ciertos datos generales, pero ahora nos corresponde el ingreso pormenorizado de la composición nutricional del mismo. Para esto, seleccionamos el nombre del ingrediente a ingresar o modificar la composición nutricional, nombre que puede ser seleccionado directamente de la lista, o se puede utilizar el filtro de nombre o mediante el filtro del recuadro de la descripción, seleccionarlo con un doble clic. En el recuadro central de la ventana Modificar composición nutricional, se puede apreciar el nombre del ingrediente a modificar, más la descripción del mismo. Ahora nos corresponde clicar la flecha verde de Modificar, la que nos permitirá realizar el ingreso de los valores de cada uno de los nutrientes de ese ingrediente, para luego, una vez finalizado, clicar el icono Guardar. Caso requerir ingresar valores superiores al permitido, según la unidad de medida del nutriente, se prevé dar un doble clic en la casilla del nombre del nutriente correspondiente. Se abrirá un recuadro en el que podrá ingresar el valor que estime adecuado, luego guardar, y se nos carga la información proporcionada. Ya para terminar, no olvide clicar el icono Guardar. Recuerde que en cualquier momento usted podrá modificar esta información desde el cuadro de Modificar nutrientes. Especies. Al igual que los ingredientes, aquí corresponde el ingreso de los requerimientos nutricionales de las especies que fueron creadas. Cabe mencionar que los datos proporcionados por el software son datos referenciales obtenidos de las principales tablas proporcionadas por las casas comerciales que nos proveen los animales, centros de investigación o a su vez obtenidas de libros o experiencias propias. Recuerde que son referencias o referenciales, las mismas que deben ser reforzadas por sus conocimientos y trabajadas para ser consideradas como ideales. Similar trato que con los ingredientes y con mucha experiencia de campo se podrán ir modificando los requerimientos nutricionales de las especies a formular y adaptándolos a sus propias necesidades. Cambios de dichos requerimientos nutricionales, que son debido a las diferentes condiciones medioambientales en las que son explotadas y diferencias climáticas existentes en cada zona, como son la altitud, temperatura, pluviosidad, heliofanía, etc., hacen que sea necesario una reestructuración de dichos requerimientos. Para ello, seleccionamos en el pestaña del recuadro especie la que deseamos modificar. Posteriormente se puede filtrar la genética,
o por medio de la descripción, o directamente con un doble clic, en la etapa fisiológica de la que se desee cambiar información o modificar, abriéndosenos la ventana de modificar requerimientos nutricionales para la especie seleccionada, clicar flecha verde para autorizar cambios, realizar los requeridos y guardar. Usuario. Ingresar usuario icono con doble personajes, es de uso exclusivo para el propietario del software. Nos brinda la posibilidad de crear nuevos usuarios, útil para el caso que se requiera trabajar con otras empresas, granjas o simplemente compartir el software dieta y hacer que nuestra información personal se mantenga como tal. Para el presente caso, se nos abre una ventana con un fondo de color gris, la que le solicita cierta información necesaria para el momento de la impresión de los documentos que genera el software dieta. Tenga en cuenta el nombre del propietario, la pregunta de seguridad y la contraseña por si acaso la requiera en lo posterior, aunque la pueda recuperar en cualquier momento, desde el propietario principal. Es necesario contar con una imagen que es la corporativa de su empresa. Caso no poseerla, se cargará por defecto la del software, misma que podrá ser cambiada o modificada en cualquier momento, seguido del clicado en guardar. Modificar o eliminar usuario icono con un solo personaje, es de acceso para todos los usuarios. Seleccione al usuario a modificar con un doble clic. Es un icono poco usado, pero si el caso lo amerita, permitir el acceso con clic en flecha verde. Se habilitan los recuadros a poder modificar, nos ayuda a modificar la imagen corporativa, por ejemplo, realizar el cambio de números telefónicos o dirección de la empresa, etc., exceptuando el nombre del propietario y usuario principal, siempre bajo los iconos respectivos. Estos son los de modificar, eliminar al usuario, no hacer nada o guardar la información modificada. Cambios que se pueden realizar en cualquier momento, pero para que estos cambios se den, tiene que salir y volver a ingresar al menú principal para que se actualice dicha información. Ahora bien, continuando con las bondades del programa, desde la ventana del menú principal, y ya, en la pestaña Archivo, revisaremos los recuadros de reportes, dietas y opciones. Reportes, dieta, nos permite generar información y poderla ver en pantalla o imprimirla si así usted lo deseare. Utilizando el icono respectivo, podremos ver un listado de uno, varios o todos los ingredientes, nutrientes, especies o dietas creadas, o a su vez, bajo el mismo criterio el listado de la composición nutricional de uno, varios o todos los ingredientes, uno, varios o todos los requerimientos nutricionales de las especies y de las fórmulas creadas, todo esto mediante la selección puntual de lo requerido, con un clic en el icono respectivo y la pestaña adecuada. Todo ello, con tan solo hacer un clic en el icono de reporte deseado. Dietas. Crear una nueva fórmula. Específicamente utilizada en la creación de una ventana de formulación para monogástricos, crea paso a paso desde cero una formulación, la que nos permite ingresar o modificar los datos personales del propietario de la granja a quien se le formulará, permitiéndonos realizar los respectivos cambios. Guardar. Posteriormente, se nos permite seleccionar la especie a la que está destinada la dieta, generándose otra ventana, que por intermedio de la lupa, seleccionaremos la especie que lleva cargada los requerimientos nutricionales. Guardar. Para en lo posterior cargar la información correspondiente a los animales de la granja, llenando en lo posible todos los datos solicitados y guardar dicha información. Inmediatamente, desde el silo o tacho, seleccionar los ingredientes que se utilizarán con un doble clic, luego y en forma similar, desde la molécula, con doble clic, seleccionar los nutrientes, en los cuales se basará el proceso de formulación y por último el icono de resolver a mínimo costo. Como podrán darse cuenta, es un método con el cual nació el presente software. Conforme se habitúe al mismo, verá que no es tan práctico y se torna muy lento y engorroso trabajarlo de esta manera, pero que es muy importante para entender el proceso de cálculo en el cual se basa el presente sistema. Modificar fórmula guardada. Flecha verde. Una vez creada la fórmula y guardada, contamos con un icono que nos despliega una ventana, de fondo color verde oscuro, la que nos permite modificar las dietas por cualquier motivo que éste sea, actualización de precios, cambio en composición nutricional, utilizarla como plantilla o modelo de una dieta existente,
etc. Para tal efecto, con un doble clic en la fórmula específica, misma que puede ser filtrada por especie, genética, descripción o nombre de la fórmula, se abre la ventana de formulación, igual que cuando fue creada o guardada, luego de realizar los cambios necesarios y si se creyere conveniente se la puede guardar con el mismo nombre o cambiarle de nombre si fuere necesario y mantener una nueva fórmula. Ver fórmula guardada. Icono de lupa con fondo celeste, diseñado con el fin de recuperar la o las fórmulas guardadas, sin que se puedan modificar, pero sí imprimirlas y permitiéndonos realizar comparaciones entre fórmulas, ya que se aprecia toda la información, esto es, el porcentaje de uso de los ingredientes, precio, batch de producción, nombre de la misma, especie, descripción y la composición nutricional, vistas en pantalla con mejor objetividad. Eliminar fórmula guardada. Cuando se toman decisiones de que una fórmula no es la adecuada por razones por demás obvias, se utilizará el presente icono en X de color rojo, con la finalidad de eliminar por completo dicha fórmula. Una vez seleccionada con un doble clic, se nos abre un recuadro. Una vez tomada la decisión, colocamos la X de eliminarla, el programa le solicitará la confirmación de eliminar y por último una vez confirmado, no pedirá la clave respectiva o permiso para proceder a eliminarla de la base de datos del software. Como recomendación, se sugiere mantener una copia impresa en una carpeta personal de dieta, para posibles comentarios posteriores. Posteriormente clicar aceptar y quedará eliminada de nuestros registros. Opciones. Al pasar el mouse por cualquier icono, se despliega un mensaje de la función que va a ejecutar ese icono. Es así, el icono interrogación, acerca de dieta, nos desplegará una ventana en la cual se verá la información personalizada del programa como contacto del proveedor o comercializador, desarrollador del sistema, versión, contactos. El presente manual es abierto desde el icono de los dos libros, que no es más que una ayuda para sacarle mayor ventaja o provecho al software, aprender ciertos atajos y en sí formular en forma rápida y eficiente. Consta con un manual en PDF y el presente video tutorial, calculadora, usada especialmente para determinar costos por tonelada de ingrediente o materia prima, o para cualquier otra operación necesaria o requerida. Muy importante el icono de la lupa con un ojo interno. Ver o mostrar información de la composición nutricional de un ingrediente, control más B chica, como su nombre lo indica, nos ayuda a ver en forma directa en pantalla y personalizada la imagen del ingrediente, pudiéndoselas imprimir también desde aquí. Dicha información, utilizado por el programa como venta de publicidad, en la que se muestra además ciertos detalles adicionales que fueron ingresados en el momento de la creación del ingrediente, esto es el recuadro de la descripción, tales como el proveedor, descripción, usos, concentración, etc. y la composición nutricional misma del ingrediente. Se puede filtrar el nombre del ingrediente por nombre o por una descripción que posea el mismo. Se selecciona al ingrediente con doble clic y se nos carga la información nutricional del mismo, a la vez que se puede filtrar la información de acuerdo al nutriente seleccionado. Esto es para saber cuál ingrediente nos aporta mayor o menor cantidad del nutriente seleccionado. También, se pueden ordenar en forma ascendente, descendente o en orden alfabético a los ingredientes que aporten ese nutriente. El icono X nos ayuda a salir del usuario actual, en el que se esté trabajando, pero no cierra ni se sale del software dieta. Formulación monogástricos. Una vez en la ventana de formulación, a la que se puede llegar desde el menú principal, pestaña Archivo, recuadro Dietas, crear nueva fórmula, llenar la información requerida, y resolver. Si ingresó por esta vía, de seguro encontrará llena toda la información necesaria para el cálculo de la dieta. Caso contrario, ingrese por menú principal, pestaña de mantenimiento, recuadro formulación, monogástricos, se nos cargará la ventana de formulación pero vacía, o con control más N, se abrirá la ventana de formulación vacía. Ya en la ventana de formulación, en la barra principal, encontraremos los recuadros de ingreso, operaciones, producción, configuración, opciones, contando también con el batch o cantidad a producir y el costo de la tonelada de ese alimento, considerado únicamente por concepto de materias primas. Adicionalmente,
los ya conocidos y variados iconos, mismos que cumplen las siguientes funciones según el seleccionado. Ingreso. Podemos seleccionar los ingredientes, control más I, los nutrientes, control más N, o la especie, control más E, a ser considerados en el proceso de formulación. Al seleccionar uno de ellos, icono de ingrediente o nutriente o especie, se despliega una ventana en la que, con un doble clic se selecciona al requerido y se carga en forma consecutiva en su respectivo recuadro, así como se lo ha podido seleccionar. También, con un clic en el cuadro de la primera columna del recuadro ingrediente o nutriente, que es vacía, se resalta la fila completa, con un color azul oscuro, sea este ingrediente o nutriente. Según el caso, lo podremos eliminar tan solo con clicar del suprimir o delete de esa ventana de formulación. Además, si fuera necesario en forma directa podremos cambiar el costo por tonelada, los mínimos y, o máximos del ingrediente y, o del nutriente según el caso. Operaciones. Ya cargados los ingredientes y los nutrientes, con sus respectivos mínimos y máximos, más el haber seleccionado la especie a formular, podremos dar un clic en el icono Resolver, control más R, y se carga la solución al planteamiento. Caso contrario, podemos cargar los datos de una fórmula a analizar, en la columna de tanteo, que es la columna que posee un color durazno en forma alternada en el cuadro de los ingredientes. Clic en la tecla tanteo, control más T, y obtendremos la solución, generando los valores de aportes nutricionales de esa fórmula. Producción. El icono correspondiente a análisis productivo, control más A, nos ayudará a generar una base de datos pormenorizada día a día, con la finalidad de obtener los parámetros o índices o técnicos relevantes en un lote de producción. Configuración. El icono del individuo, actualizar información, se refiere a un posible cambio de datos informativos del propietario, empresa o granja, dirección, teléfono, en caso de requerir formular a una persona distinta al propietario del software. No se olvide dar un clic en guardar. Ingresar a parámetros productivos, icono con la letra I, información del lote de animales en producción, carga datos básicos pero muy importante, como la del número de animales, edad, peso, consumo, etc. Cada una de ellas expresadas en sus propias unidades de medida y, guardar, datos que serán expresados en la ventana de formulación, arrojando los primeros informes como medidas de control, sea esta consumo de alimento, porcentaje de producción, número de cubetas producidas, conversión alimenticia, costo de la cubeta, costo de los 40 kilogramos de alimento, etc. Adicionalmente, desde aquí se podrá realizar cálculos como el de requerimiento diario de energía metabolizable por ave en la etapa de producción o postura, y, consecuentemente en la dieta. Además se cuenta con un dosificador para poder realizar el cálculo del requerimiento diario de algún antibiótico a ser utilizado por el animal o lote de animales en caso de requerir un tratamiento específico por enfermedad. Paper, importante como almacenamiento de información que podría ser olvidada fácilmente. El icono de la fábrica, cambiar batch, hace referencia a la cantidad de alimento a preparar en una parada, la misma que puede ser estimada en libras o, en kilogramos o, hectáreas, según sea el caso o, conveniencia y manejo propio de la granja u operario. Opciones. Icono guardar. Almacena la fórmula creada con un nombre nuevo o, si es recuperada puede ser guardada con el mismo nombre o cambiada para mantener otra. Imprimir. Procede a imprimir toda la información generada, importante para el formulador, propietario o para almacenarla en forma física, con toda la información proporcionada en la creación o guardada anteriormente, esto es, con todo el planteamiento. El icono lupa con el ojo, mostrar información composición nutricional, como ya es conocido, nos mostrará toda la información pertinente y relacionada con los ingredientes, sea esta general o nutricional. El icono imprimir orden de producción, a diferencia de la impresión anterior, nos ayuda única y exclusivamente para imprimir la hoja u orden de producción, misma que va directo al operador de la mezcladora. Adicionalmente, se dispone también del uso de una calculadora, control más C, proporcionada por el sistema, la que puede ser utilizada en cualquier momento. A renglón seguido,
encontramos información del batch que se va a elaborar y el costo de una tonelada del alimento balanceado, cálculo que considera solamente los ingredientes. Al generar un doble clic en el valor numérico del costo, se nos genera un gráfico detallado por participación del porcentaje y costo de cada ingrediente utilizado en la dieta. Gráfico generado, siempre y cuando le hayamos dado la opción de resolver o solver. Bajo los iconos de ingreso y operaciones, existen dos cuadros bien definidos. En el primero se aprecia la información de la descripción del ingrediente y su imagen respectiva, publicidad, información que se carga en el momento que le damos un clic en el nombre del ingrediente correspondiente. En el cuadro adjunto, se observa la información de producción del lote, la que se carga al momento de ingresar los datos de los parámetros de producción, expresados según la especie a formular. El recuadro verde pertenece a los ingredientes y posee 9 columnas. La primera está vacía totalmente, pequeño, pero si le damos un clic en un cuadro de esta columna, se seleccionará toda la fila, resaltada de un color azul fuerte y, de esta forma podremos eliminarla, con solo clicar la tecla del Delete o suprimir. La siguiente columna nos indica el costo de una tonelada del ingrediente que esté en la fila. Cabe mencionar que se puede modificar este precio en cualquier momento, pero no se modifica o cambia en la base de datos, pero se mantendrá durante el proceso de la presente formulación. En la tercera columna, aparecen los nombres de los ingredientes que se han seleccionado para el proceso de cálculo. Al dar un clic en cualquiera de ellos, se despliega toda la información general de ese ingrediente en los dos recuadros superiores, en el que se podrá ver la fotografía del ingrediente o proveedor y junto a esta la información técnica y datos muy importantes del mismo. Mientras que con un doble clic en el nombre del ingrediente, se despliega la composición nutricional del mismo. Desde la cuarta columna, se expresan las cantidades mínimas sugeridas a utilizar del ingrediente en cuestión, valores que por defecto los toma de la información que fue proporcionada en el momento de la creación del ingrediente, misma que en todo momento puede ser modificada en forma directa según conveniencia del formulador, valores expresados en porcentajes, que en caso no existir un valor sugerido, por defecto se cargará 0. La quinta columna reporta las cantidades máximas sugeridas a utilizar del ingrediente en cuestión, valores que por defecto los toma de la información que fue proporcionada en el momento de la creación del ingrediente, misma que en todo momento puede ser modificada en forma directa según conocimiento del formulador y, calidad o características del ingrediente, valores expresados en porcentajes, que en caso no existir un valor sugerido, por defecto se cargará 100. La sexta columna proporciona la respuesta o solución al planteamiento del software, determina el porcentaje de uso de cada ingrediente. Columna séptima. Esta permite el ingreso de datos para resolver la ecuación por el método del tanteo. Sirve adicionalmente para determinar la composición nutricional de una mezcla o fórmula dada. Caracterizada por ser la columna alternada de color durazno, hay que tener en cuenta que todos los datos ingresados deben ser manejados en las mismas unidades de medida, esto es, solamente en porcentajes, o solamente en libras, o solamente en kilos, etc. La octava columna está destinada a los valores del batch, es decir, nos indica las cantidades de cada materia prima o ingrediente que se requieren para la producción o elaboración de la dieta o alimento balanceado a preparar. Y la novena columna, vacía total, con tan solo ubicar el cursor sobre el recuadro, se abre una ventana informativa adjunta, la misma que nos proporcionará toda la información técnica del ingrediente, ingresada en la descripción en el momento de la creación del mismo, la que se podrá leer por un corto tiempo y desaparecerá inmediatamente, pudiendo repetir la posición del cursor y seguir visualizando la información por otro corto tiempo, las veces que sean necesarias. El recuadro amarillo corresponde a los nutrientes, posee 7 columnas. La primera, vacía totalmente, pequeña, pero si le damos un clic en un cuadro de esta columna, se seleccionará toda la fila, resaltada de un color azul fuerte, y de esta forma podremos eliminarla, con solo clicar la tecla del Delete o suprimir. En la siguiente columna, aparecen los nombres de los nutrientes que se han seleccionado para formar parte del proceso de cálculo. Al darle un doble clic sobre el nutriente en cuestión,
se despliega un gráfico, siempre y cuando se haya resuelto el cálculo, valores, que nos indica la distribución porcentual y numérica de participación de cada ingrediente con respecto a ese nutriente en la dieta. Posteriormente, se expresan las cantidades mínimas requeridas a utilizar del nutriente en cuestión, valores que por defecto los toma de la información que fue proporcionada en el momento de la creación de la especie a formular, misma que en todo momento puede ser modificada directamente según conveniencia del que formula, valores que son expresados según las unidades en que los nutrientes fueron creados y en caso de no existir un valor sugerido, por defecto se cargará cero. En la cuarta columna, se aprecian las cantidades máximas sugeridas a utilizar del nutriente en cuestión, valores que por defecto los toma de la información que fue proporcionada en el momento de la creación de la especie a formular, misma que en todo momento puede ser modificada según conveniencia del que formula, valores expresados según las unidades en que los nutrientes fueron creados y en caso de no existir un valor sugerido, por defecto se cargará el valor máximo permitido según la unidad del nutriente seleccionado. Columna quinta, es la de respuesta o solución al planteamiento del software, determina los aportes nutricionales de la dieta, que son requeridos para la especie seleccionada. La columna sexta, nos indica el valor diario consumido del nutriente seleccionado en la fila, expresado en las unidades propias de cada nutriente, datos que son tabulados según el consumo por animal por día, proporcionado en la información de producción. La última columna, está vacía totalmente, pero con tan solo ubicar el cursor sobre el recuadro, se abre una ventana informativa adjunta, la misma que nos proporcionará toda la información técnica del nutriente, ingresada en la descripción en el momento de la creación, la que se podrá leer por un corto tiempo y desaparecerá inmediatamente, pudiendo repetir la posición del cursor y seguir visualizando la información por otro corto tiempo, las veces que sean necesarias. Fácil y rápido proceso de formulación. Para agilitar el trabajo de la formulación, nos apoyamos en las plantillas que por defecto han sido creadas anteriormente y que pueden ser modificadas en cualquier momento, pensando en facilitar el proceso. Como es conocido, contamos con 10 plantillas, control más 1, control más 2, control más 0, que pueden ser utilizadas y modificadas a conveniencia desde la ventana menú principal, las que por defecto están creadas para cada especie, las que se espera sean aprovechadas al máximo, pues se considera que son muy útiles y prácticas, con lo que, con tan solo 3 pasos desde la ventana menú principal, podemos desarrollar una dieta. 1. Control más N. Abrimos la ventana de formulación 2. Control más número. Se carga la plantilla seleccionada 3. Control más R. Resuelve el planteamiento. Análisis productivo. Con control más A, desde la ventana menú principal o formulación monogástricos, se despliega la ventana de análisis productivo, desde la cual podremos crear o eliminar los registros de producción de los lotes de las especies animales que estén a nuestra responsabilidad. La información aquí requerida nos ayudará en la toma de decisiones mediatas o inmediatas, puesto que la información generada en granja es plasmada a través del software, al contar con información veraz y oportuna, ya que la misma será ingresada día a día y al contar con el historial de la misma, las decisiones a tomar serán las acertadas. A partir de aquí, con el icono más, podremos crear un registro nuevo, con tan solo ingresar los datos que nos solicitan. Importante, no se olvide ingresar la fecha de nacimiento o de ingreso, para luego proceder a guardarlo. Desde la lupa pequeña con un clic, podemos recuperar el registro con el que trabajaremos día a día. Para esto clicar 2 veces en el registro a trabajar y se habilita la ventana o nos permite el acceso o ingreso, para ver o modificar la información en el guardada. Esta ventana nos permite el ingreso de la información diaria y el reporte a la vez. Primero, según el caso, broilers o postura, debemos seleccionar la edad, día, semanas o fecha, de la que queremos ingresar la información, para luego clicar en proceder, con lo cual se abre otra ventana, la cual posee 3 pestañas, producción, ingresos y egresos, en las que según el caso ingresaremos los datos respectivos tanto productivos, así como los de una contabilidad general de ingresos y egresos que se reporten en el lote de animales en referencia. Guardar, o no hacer nada si así se considera.
Una vez ingresados los respectivos datos, existen 3 iconos G, D y P, que son los que nos permiten el reporte para ser visualizados en pantalla o para ser impresos. El icono con la letra G implica el reporte general o total, control más G, una contabilidad grosso, básicamente de lo que es ingresos y egresos económicos, de lo sucedido durante el periodo. En esta ventana existe un icono impresora, mismo que imprime la información desplegada. El icono con la letra D hace referencia a los movimientos que se han suscitado en un día específico, control más D, para lo cual es necesario seleccionar un día o una fecha para generar el reporte, pudiéndose también imprimir esta información. Cabe destacar que en el caso de ABC Postura, la información a imprimir es de toda la semana a la que haga referencia la fecha. El icono con la letra P despliega la información de los parámetros o técnicos del lote en producción. Control más P, información importante en la toma de decisiones. Adicionalmente, desde esta ventana se podrá imprimir los valores productivos ingresados más los obtenidos mediante cálculos internos, referentes a la producción misma. Desde esta ventana Dieta puede visualizar en forma gráfica la información contenida, con tan solo dar un doble clic en la columna respectiva. Adicionalmente, desde esta ventana y con un doble clic en el cuadro de la primera columna, se selecciona toda la fila resaltado con un color azul. Podremos eliminar la información posiblemente mal ingresada o no deseada de un día específico. Recuerde que todos los valores que ingrese con respecto a peso de los animales y consumo de alimentos son reportados en kilogramos. Únicamente en el caso de ABC Postura, el peso del huevo está dado en gramos. Balance de raciones para vacas lecheras. Desde el menú principal, podemos ingresar con las teclas de acceso directo control más B grande, o, a su vez clicando en el icono de vacas lecheras, para realizar el ingreso a la ventana de rumiantes, la cual cuenta con un recuadro vacío y de color blanco, que nos servirá para colocar el nombre del presente balance de la dieta, nombre que hará referencia a algún detalle en particular del grupo de animales a formular o la fecha de elaboración directamente. Adicionalmente, cuenta con una lupa, la que nos permite buscar una dieta guardada con anterioridad, para recuperarla y analizarla, imprimir, modificarla, etc., seguida del icono de guardar, que como su nombre lo indica nos ayudará a conservar la información que se genere por el balance. También se cuenta con la herramienta imprimir y una calculadora. La ventana rumiantes, en su parte superior, siempre nos indicará el nombre de la raza y el tipo de animal con el que estamos trabajando, resaltados de un color rojizo. Cabe mencionar que la presente ventana cuenta con 10 pestañas, plenamente identificadas, las que proporcionan información relevante al nombre de cada una de ellas. Datos del animal. La primera pestaña de la ventana rumiantes nos permite el ingreso de toda la información requerida, concerniente al lote de animales a ser analizado en el balance de la dieta. Cabe destacar que dicha información debe ser un promedio de un lote lo más homogéneo posible y lo más cercano a la realidad, pues caso contrario la dispersión del ingreso de los datos hará que la información de salida tenga un mayor sesgo y no sea la deseada. Dentro de la información general, se solicita el nombre de la raza a la que pertenecen, básicamente para determinar el peso adulto de la misma. Por defecto se incluye la Holstein, pero el programa contempla otras 6 más e incluso se puede crear una especial, desde el signo más adjunto, con la consideración de que se valore en lo posterior el peso adulto de la criada, el tipo de animal del grupo, caracterizado por vacas lactancia, vacas secas y vaquilla, edad en meses, índice de condición corporal, ICC, escala 5, peso vivo actual promedio, peso adulto de la raza y según el peso adulto el programa calcula el posible peso del ternero al nacimiento, valores expresados en kilogramos, edad al primer parto real o esperado, intervalo entre partos, en meses, ganancia diaria de peso calculada por el programa o sugerida por el formulador. Este último dato es únicamente considerado para el caso de vaquillas. Producción. Determina en el caso de vacas lactancia la producción de leche diaria en litros, los porcentajes de proteína sea esta verdadera o cruda, grasa y lactosa en leche, valores que se requieren para cálculos de requerimientos energéticos y proteicos, y para todos los tipos de animales, se considera los días de preñez si así fuere el caso.
Medio ambiente. Hace referencia a que si se encuentra estabulada o en pastoreo, cuánto recorre en pastoreo, cuántas veces lo hace, considera la temperatura medioambiental, velocidad del viento, tamaño del pelaje, si las noches son frías, la condición de la piel y si están en condición de estrés por calor. Se requiere que la información sea la más cercana o acertada posible. Ingredientes. Lo primero que hay que destacar desde esta ventana es que ya nos indica el consumo de materia seca calculado, en kilogramo por día, que ese animal puede ingerir. Desde esta pestaña, se pueden seleccionar los ingredientes, que formarán parte de la dieta, los mismos que pueden ser filtrados por su nombre o por una breve descripción con la cual fue creado. Se da un doble clic en el ingrediente a ser seleccionado y se carga automáticamente en el recuadro de la derecha, para en lo posterior proceder a colocar el valor de consumo de materia seca de ese ingrediente en kilogramos, operación que puede ser repetida caso requerir de más ingredientes en la dieta. A partir de aquí, ya se genera información muy importante, la que nos ayudará en la toma de decisiones para determinar el balance de la dieta. Esto es, si estamos cumpliendo o estamos en exceso o deficiencia con los nutrientes, es decir, cómo va el balance de esa dieta con respecto a los requerimientos del animal a formular. Las siglas que se aprecian en el cuadro gris están descritas con más detalle en el capítulo concerniente a abreviaturas, pero es importante mencionar el significado de algunos de ellos, ya que son muy buenos referentes en el proceso, toda vez que presenta un resumen inmediato y desde aquí podemos modificar la dieta. PDN Steam, ENL y PDN Steam, PM, nos indican la producción de leche estimada en caje por vaca por día, que puede ser generada por concepto de energía neta de lactancia y proteína metabolizable aportada por la dieta, respectivamente, asumiéndose el menor valor de entre los dos a producir. Seguidamente se destaca el balance de la energía neta de lactancia, la que nos indicará si se cubre, falta o está en exceso la energía neta de lactancia, valor que debe ser manejado desde el punto de vista de la condición corporal por la que atraviesa el animal, para saber si va a mantenerse, ganar o a perder peso, que es lo que nos indica el siguiente valor expresado en días que se requieren para ganar o perder una condición corporal. El saber interpretar el resto de valores, implica el verdadero reto en el proceso del balance de raciones. Adicionalmente se aprecia un cuadro de valores mínimos y máximos recomendados por el NRC 2001, referente a fibra detergente neutra de la dieta, FDN, fibra detergente neutra del forraje, FDNF, carbohidratos no fibrosos, CNF, y fibra detergente ácida de la dieta, FDA. Resumen gráfico. Para una mejor y rápida comprensión de la información, en el software, se ha creado la ventana del resumen gráfico, pues en forma gráfica, es más fácil el poder apreciar cuál de los nutrientes son los que llegan a cubrir los requerimientos de esos animales, quiénes son los que se encuentran en exceso y de entre ellos los que son deficientes en la dieta, para de esta forma poder tomar una decisión que sea la más acertada, considerando que posiblemente nuestros pastos sean deficientes en energía y la proteína podría ser fácilmente cubierta. Podríamos regresarnos a la pestaña Ingredientes, para poder modificar según el caso las cantidades a ser suministradas por cada ingrediente o incrementar o retirar los ingredientes que estén generando el desbalance. Se destacan en el gráfico los nutrientes más importantes con sus respectivas unidades de medida. Todo lo referente al aporte energético, lo podemos encontrar detallado en esta pestaña. Se aprecia en forma individual el aporte que es generado por los ingredientes seleccionados, ya sea valorados por su aporte como materia prima, dado por kilogramo de materia seca de alimento o como aporte integral de la dieta en forma diaria. Igualmente hay que considerar el detalle de los requerimientos energéticos tanto totales como específicos para cada función biológica, esto es el requerimientos para mantenimiento, basal, recorrido, pastoreo y topografía, lactancia, dependiendo de la producción láctea generada, el porcentaje de grasa, proteína y lactosa en leche, gestación, días de preñez, o crecimiento, para el caso de las vaquillas, según el caso. Cabe mencionar que por diferencia de la información proporcionada, obtendremos el balance energético de esa dieta, lo que nos permitirá tomar decisiones acertadas.
Proteína. Similarmente al aporte energético de la pestaña anterior, encontramos la información proteica individualizada aportada por cada ingrediente, más el total que estos aportan a la dieta. Cabe mencionar que la proteína es valorada desde el punto de vista de la degradabilidad que ésta posea, la que depende del contenido de FDN o madurez del ingrediente. Como es necesario, se incluyen los requerimientos nutricionales proteicos, detallados de acuerdo a la fisiología que atraviesa el animal, esto es para mantenimiento, lactación, gestación y crecimiento de ser el caso, para posteriormente generar el balance respectivo, mismo que nos ayudará en la toma de decisiones, respecto a mantener las cantidades de alimento proporcionadas, o considerar un posible cambio de ingredientes como una estrategia válida y acertada. Aminoácidos esenciales. Hay que tener presente que los rumiantes, proteicamente hablando, dependen en gran medida de la población microbiana que estén generando, ya que éstas serán las que brinden el mayor aporte de aminoácidos que el animal requiere para cubrir la demanda proteica tanto de mantenimiento como para producción, por lo que se torna importante saber manejar muy bien el ambiente ruminal para poder cumplir con este objetivo. El software nos permite valorar mediante un sistema de ecuaciones internas la cantidad de proteína microbiana producida y posteriormente la cantidad de proteína metabolizable que llega al duodeno y, de acuerdo al aporte nutricional de los aminoácidos del alimento, en conjunto, determinar el verdadero flujo de aminoácidos que serán aprovechados por el animal en favor de sus requerimientos. Cabe mencionar que la información de aminoácidos proporcionada por el bromatológico está dada como porcentaje de la proteína. Minerales. Al igual que las vitaminas, los minerales ocupan un lugar importante en la nutrición animal. Son clasificados de acuerdo al volumen que se encuentran presente en el organismo en macrominerales, calcio, fósforo, magnesio, cloro, sodio, potasio y azufre, y microminerales, cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc. Los primeros medidos en porcentajes y los segundos en partes por millón, ppm. Al igual que en los nutrientes anteriores, se especifican claramente los aportes de cada uno de los minerales considerados en el balance y lo que en forma total e individual aportan a la dieta. Se incluye el requerimiento pormenorizado de acuerdo a su etapa fisiológica, esto es para mantenimiento, heces, orina, sudor y misceláneos, gestación, lactancia y crecimiento. El software considera el requerimiento de los minerales como valores absorbidos, por lo que hay que tener muy en cuenta este dato. Por último, nos reporta los valores como parte TMR, dieta totalmente mezclada. Se adjunta la información de la diferencia cation-anión de la dieta, DCAD, o balance electrolítico. Peso objetivo. Cuando se genera la información general de los datos del animal, se solicita el peso vivo maduro, PV chica M, de la raza, ya que se considera que el peso a cada etapa fisiológica se encuentra directamente correlacionada con Esta pestaña hace referencia a los posibles pesos a los que deberían llegar las hembras a la primera monta o preñez, al primer, segundo y tercer parto, que es hasta cuando se estabiliza el peso maduro. Adicionalmente nos sugiere cuáles serían las posibles ganancias diarias de peso, GDP, que deberían registrarse entre cada etapa de la que se hace referencia. Se ha considerado necesario e importante incluir un cuadro referencial de cómo se verían los animales de acuerdo a los distintos índices de condición corporal, ICC, imagen a tener muy en cuenta para poder valorar a nuestros animales y de esta forma manejar un balance idóneo de acuerdo al ICC más adecuado de los mismos. Reserva corporal, especialmente considerado en vacas lactancia y secas, son valorados a partir del balance energético de la dieta y de la ICC, hace referencia a la movilización de la grasa o proteína corporal, dependiendo si el balance es positivo, ganará peso y si en negativo, perderá, por lo que se torna decisivo el saber el ICC actual y manejarlo de acuerdo a estado fisiológico del animal, ya que necesitamos animales ni muy gordos ni muy flacos, sino más bien que se ajusten en lo posible al cuadro que se encuentra en la parte izquierda inferior de la presente ventana y pestaña. Es importante recalcar que se detalla la posible distribución del peso del animal, cómo se encuentra estructurada su conformación,
Adicionalmente nos genera información como la de cuál es el valor de un ICC para esos animales, cuánto ganará o perderá de peso diariamente, en gramos por día, y el tiempo de que le tomará dicha pérdida o ganancia. Factores de ajuste en vaquillas. Información de poco valor en nuestro medio, debido a que las condiciones medioambientales en nuestra zona tórrida es constante. Lo que se pretende en esta pestaña es determinar la temperatura mínima crítica para una ternera y vaquilla, por lo que no nos detendremos a pormenorizar este tema ni le dedicaremos mucho esfuerzo, pensando en el ahorro de espacio físico al plasmar la información y facilidad de comprensión. Se describen todas las abreviaciones utilizadas en el presente programa. Para finalizar esta descripción, se cuenta con la impresión de toda la información que se ha generado en el proceso de cálculo del balance. Adicionalmente, se recomienda realizar los análisis bromatológicos constantemente en centros confiables para poder estar más apegado a la realidad y profundizar en el estudio de la nutrición de los rumiantes, ya que es un tema algo complejo pero muy apasionante a la vez.